Saludos a todos, bienvenidos a esta clase número 4. Les habla su profesor Alberto Martínez. En esta oportunidad estaremos entonces resolviendo algunos problemas referidos a lo que estuvimos abarcando, la teoría que estuvimos tratando en la clase anterior. Sin embargo, antes de comenzar con este ejercicio número 1, me voy a tomar un tiempo breve para repasar algunos aspectos importantes de la clase pasada y a su vez completar lo que nos había quedado pendiente, que vamos a revisar en internet, la posibilidad o bueno, una de las alternativas que tenemos para construir nuestras propias tablas según la necesidad que tengamos en un portal de internet que nos suministra esa información. Entonces, bueno, básicamente, cuando se nos presenta un problema de sustancia pura, digamos, la primera pregunta que debemos hacernos es cuáles son las fases presentes de esa sustancia pura. Muchas veces en los enunciados de los problemas sale directo. Me dice, mira, tienes líquido saturado, o tienes vapor saturado, o tienes una mezcla líquido-vapor constituida por tantos kilogramos de líquido, tantos kilogramos de vapor. Pero en otros casos simplemente nos dan valores de propiedades. Esas propiedades tienen que ser intensivas independientes, dos propiedades intensivas independientes que nos permitan definir el estado termodinámico y saber cuáles son las fases presentes. Por lo general suele ser una combinación de presión y temperatura, o volumen y temperatura, o volumen y presión, y en el caso del volumen específico podría venir sustituido por bien sea la energía interna o la entalpía o la entropía, y se va a manejar más o menos de la misma forma ese proceso. Vamos a hacer más o menos lo mismo en cuanto a lo que es el procedimiento para determinar cuáles son las fases presentes. Entonces, bueno, recordemos que la sustancia pura puede existir como líquido comprimido, mezcla líquido-vapor y vapor sobrecalentado, que serían las zonas identificadas aquí a la izquierda de la línea de líquido. Recuerden que esta línea es de líquido saturado, entonces tenemos a la izquierda de la línea de líquido saturado, esta sería la línea de vapor saturado, lo que estoy indicando con el cursor. A la derecha tenemos la región de vapor sobrecalentado, a la derecha de la línea de vapor saturado. En un diagrama presión-volumen específico, las líneas que cortan son isotermas, donde a medida que el isoterma se encuentra más arriba es de mayor temperatura. Y tenemos la isoterma del punto crítico, donde esa isoterma y todas las que estén por encima, no vemos esa zona horizontal porque ahí no distinguimos la fase. Hablamos de que es la región fluida. Nosotros siempre vamos a estar trabajando en zonas donde podamos distinguir las fases. Entonces, bueno, si nos dan presión y temperatura, el procedimiento va a ser con la presión o con la temperatura, dependiendo de lo que tomemos como dato, como primer dato, porque si usted tiene P y T, usted va a tomar uno de los dos para iniciar el procedimiento de identificación de la fase. Entonces, si usted toma la presión, con esa presión usted halla la temperatura de saturación a esa presión y la compara con la temperatura que es dato. Si usted tiene P y T y usted va a trabajar es con un diagrama TV, entonces usted va a tomar la temperatura y con esa temperatura usted va a buscar la presión de saturación a esa temperatura dada. Y esa presión de saturación o esa temperatura de saturación, según sea el procedimiento que usted vaya a utilizar, simplemente va a servir para comparar con la temperatura dada o con la presión dada, como está por aquí, y usted va a concluir, ¿ok? Dependiendo si esa temperatura dada es mayor o menor que la de saturación, o si esa presión dada es mayor o menor que la presión de saturación, entonces usted llega a la conclusión de si se tiene un líquido comprimido o un vapor sobrecalentado. ¿Ok? Fíjense que si, dada esa situación que les acabo de mencionar, usted, conocida T, con esa temperatura, busca la presión de saturación y la compara con la P que es dato, o
usted toma P, a esa P usted busca la temperatura de saturación y la compara con la T, que es dato, y llegar a darse el caso de que la temperatura dato es igual a la temperatura de saturación, como se lo estoy resaltando aquí, o la P dato la P dada es igual a la presión de saturación, usted estaría dentro del domo termodinámico, desde líquido saturado hasta vapor saturado. Allí usted no sabría con certeza en qué punto dentro del domo está. Si usted tiene efectivamente mezcla, un vapor húmedo, o si al contrario usted está en los límites del líquido saturado y vapor saturado. En casos como ese, haría falta un dato adicional. Ese dato adicional tendría que ser la calidad, o podría ser la calidad. O hay ejercicios donde efectivamente cuando se trata de una mezcla líquido-vapor, el dato adicional, aparte de la presión o de la temperatura, porque no van a dar los dos datos. Recuerden que dentro del domo, presión y temperatura son dependientes entre sí, porque cuando estamos dentro del domo nos encontramos a presión y temperatura de saturación simultáneamente. Entonces, si uno tiene presión o temperatura dentro del domo, ese dato adicional puede ser volumen específico, energía interna específica, entalpía específica o entropía específica, aparte de, por supuesto, que me pudieran dar el dato de la calidad, y usted procede entonces con ese valor de P que es dato o ese valor de temperatura que es dato a entrar a la tabla y obtener los valores de B sub F y B sub G, que son los volúmenes específicos de líquido y vapor saturado respectivamente, o los valores de U, H o S del líquido saturado y del vapor saturado para comparar. ¿Ok? De hecho, aquí lo tienen generalizado, propiedad Y, que puede ser B, U, H o S, y con eso usted logra identificar o precisar que se encuentra dentro del domo termodinámico. De todas formas, con un poquito de práctica, vamos a ir viendo estos procedimientos, ¿verdad? Y ya ustedes van a ver que se les va a hacer más fácil, porque incluso sin tener que memorizarse estas reglas que están por aquí abajo, al momento de hacer el diagrama, el mismo diagrama es el que al final les va a decir, por supuesto, usted haciéndolo de la manera correcta, cuáles son las fases presentes. Bueno, aparte de esto, me había quedado pendiente el uso de tablas termodinámicas disponibles en internet. De todas formas, esto es muy breve, esta demostración que les voy a hacer. Ya ustedes en su momento, ya si les da un poco más de curiosidad trabajarlo, bueno, esta es una alternativa. Recuerden que también les dije que ya en las mismas calculadoras existe la posibilidad de que usted le almacene en la memoria de la calculadora la data con la información de las tablas para distintas sustancias. Entonces, por supuesto, a fines didácticos, comenzando un curso de termodinámica básica como el de nosotros, pues trabajar con las tablas es fundamental, dado también las limitaciones de que no todos tienen esa herramienta tecnológica a su disposición. Pero para cursos más avanzados, cuando usted tiene que trabajar en un proyecto donde de alguna forma necesite obtener valores de propiedades termodinámicas, bueno, irse a estas páginas quizás es más práctico. Entonces, bueno, ahí tienen la dirección. Entramos al webbook que es el libro del web de química del NIST. Entonces, fíjense, propiedades termofísicas de sistemas fluidos. Hay un conjunto de propiedades. Usted aquí puede seleccionar. Puede seleccionar la sustancia. Lo voy a dejar como agua. Voy a dejar agua a la sustancia. Ya después usted practica un poco ahí las distintas alternativas. Voy a trabajar con las propiedades, con las unidades que se me hagan más sencillas. Puede ser Celsius, megapascal, aquí puede ser kilogramos por metro cúbico. Usted decide si va a trabajar en base molar, base másica, en unidad del sistema internacional. Ahí tienen varias alternativas. Vamos a dejar aquí kilojoule por kilogramo. La velocidad igual la voy a dejar en metros por segundo. Hay propiedades que quizás usted hasta el momento no maneja muy bien. Por lo menos la viscosidad la podemos expresar en centipoise. Y bueno, las propiedades aquí, fíjense,
propiedades isotérmicas y propiedades isobáricas. Estas queremos obtener una sección de tabla para una sola fase, es decir, para el líquido comprimido o el vapor sobrecalentado. Propiedades isotérmicas isobáricas. Y las propiedades de saturación con incrementos de temperatura o incrementos de presión es para hacer las tablas de saturación, donde usted visualice la información del líquido saturado y del vapor saturado. Vamos a suponer que quiero trabajar con estas propiedades de saturación con incrementos de temperatura. O sea que voy a ver la primera columna, digamos que el valor con el que yo debería entrar en esa tabla es con la temperatura y va a tener incrementos constantes. Y por defecto dejamos este paso 4 lo dejamos ahí por defecto, ¿ok? Para los cálculos que nosotros vamos a hacer. Entonces por aquí tenemos la temperatura más baja con la cual vamos a trabajar, la temperatura más alta y el delta, que es el incremento de temperatura, ¿okay? El incremento. Bueno, entonces vamos a suponer que vamos a trabajar desde 10 grados Celsius hasta 200 grados Celsius y queremos que nos haga incrementos de temperatura de 5 grados Celsius. Usted ahí lo puede, para evitar hacer interpolaciones, usted puede hacer pequeño ese incremento, lo puede hacer de 0.1, 0.2, y entonces así usted tiene disponible mayor cantidad de valores en la tabla. Y bueno, aquí aparece la tabla. ¿Ok? Fíjense que esta es para la fase líquida, como es tabla de saturación, es para el líquido saturado. Entonces aparecen los valores de volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Cuando dice aquí fase líquido, recuerden que como es dato, aquí lo dice dato para la curva de saturación, entonces es el líquido saturado. Y más abajo tenemos la tabla para el vapor saturado. Datos de la curva de saturación para el vapor, entonces es vapor saturado. Sería B sub G, UG, HG, SG, todo para el vapor saturado. Bueno, entonces ya de ahí los invito entonces a que después, un poco más de tiempo, ustedes revisen esa página, vean qué información les puede dar, traten de probar para hacer una sección de tabla de líquido comprimido, una sección de tabla de vapor sobrecalentado, y ahí entonces ustedes tienen esta herramienta, ¿ok? Que bueno, es bastante útil si estamos trabajando ya, si no tenemos, incluso si no tenemos tablas impresas en algún libro de una sustancia en particular, pues revisamos esta página a ver si para esa sustancia en específico hay datos disponibles. Bueno, voy a cerrar por aquí. Y ahora sí, vamos a arrancar entonces con lo que sería la clase número 4. Vamos a resolver unos ejercicios. Les recomiendo entonces que para que se haga más fluida la clase, pues vayan chequeando con sus tablas impresas. Yo voy a ir viendo aquí con la tabla que tengo en digital, pero es bueno ir chequeando con la tabla impresa los valores que vamos a obtener, que voy a ir obteniendo, ¿ok? Y chequean, por supuesto, que sean correctos. Esta tabla me dicen: complete la siguiente tabla para el agua. El agua es la sustancia. Todo lo que está en rojo son respuestas que hemos agregado, o sea que los datos originales en esta tabla son los que están en color negro. Entonces hay 4 casos de agua. Un primer caso donde me dan la temperatura y me dan el volumen específico. Un segundo caso donde me dan la presión y me dicen de una vez que se trata de vapor saturado. Y los casos C y D donde me dan temperatura y presión. Bueno, vamos con el primero entonces. Me dan la temperatura y me dan el volumen específico. Bueno, ahí el procedimiento es bastante sencillo, muchachos. Simplemente para el agua, usted lo que tiene que hacer es leer los correspondientes valores de B sub F y B sub G a la temperatura dada de 50 grados Celsius. Como estamos en unidad del sistema internacional, entraremos en la tabla A4. Y al final concluye: si el volumen específico que me dan de 7,72 metros cúbicos por kilogramo es menor que B sub F, tenemos líquido comprimido. Si está entre B sub F y B sub G, se trata de una mezcla líquido-vapor. Y si ese volumen específico es mayor que B sub G, tenemos entonces vapor sobrecalentado.
ese primer paso es simplemente para averiguar qué hay. No siempre cuando averiguamos qué hay va a ser mezcla líquido-vapor. Ese que hay puede ser líquido comprimido o vapor sobrecalentado, en cuyo caso ya después nos tendríamos que cambiar de tabla. O sea, si usted averigua qué hay y resulta que ese que hay es dentro del domo de saturación, por supuesto usted está en la tabla correcta, porque está en la tabla donde aparecen los datos del líquido saturado y del vapor saturado. Pero si cuando hacemos la comprobación resulta que tenemos un líquido comprimido o un vapor sobrecalentado, pues usted ese primer paso que hizo para averiguar qué hay, pues simplemente sirvió para eso. Realmente los valores de propiedades adicionales que tendríamos que buscar los vamos a obtener de ir a la tabla del líquido comprimido o del vapor sobrecalentado según corresponda. Bueno, entonces a la temperatura de 50 grados Celsius me voy a ubicar aquí. Pasa que no quiero estar cambiando mucho la pantalla para no complicar el procedimiento, pero aquí déjenme ubicarme en la tabla de agua, la tabla de saturación de agua, la tabla de agua saturada entrando con temperatura, porque ese es el dato. Entonces nos ubicamos, tabla de agua saturada con temperaturas a 50 grados Celsius. Aquí está el valor. Entonces tenemos un valor de B sub F de 0,001012 y un valor de B sub G de 12,026. Si a fin de cuentas resulta que tenemos mezcla líquido-vapor, de una vez la presión a la cual se encuentra la sustancia sería la de saturación a 50 grados Celsius. Esa sería la presión, porque cuando estamos dentro del domo, la presión es la de saturación a la temperatura dada. Entonces, efectivamente, aquí tengo los valores, estoy corroborando y nos damos cuenta de que este volumen específico de 7,72 está entre los correspondientes valores de B sub F y B sub G a la temperatura de 50 grados Celsius. En consecuencia, podemos afirmar que ese estado A se trata de una mezcla líquido-vapor. Entonces, completo aquí esa fila, descripción de fase, mezcla líquido-vapor. De una vez sé que la presión será la presión de saturación a la temperatura de 54 grados Celsius, que ya la habíamos ubicado de 12,352 kilopascal, y prácticamente esto es automático. Al tener una mezcla líquido-vapor hay que determinar, si no es dato, el valor de la calidad. Entonces, como lo que tenemos es volumen específico, la calidad se determina a partir de la fórmula de calidad de la ecuación que relaciona a la calidad con el volumen específico, donde los valores de B sub F y B sub G los leemos de la tabla. Recuerden que este término B sub FG es lo mismo que B sub G menos B sub F, la diferencia de los volúmenes. Y además aprovecho también de recordarles que esta fórmula también funciona cambiando el volumen específico por energía interna, entalpía y entropía específica. O sea que usted puede cambiar B por U, por H y por S minúscula. Bueno, tenemos el volumen específico B, 7,72, y de las tablas leemos los correspondientes valores. Bueno, ya los tenemos, de B sub F y B sub G. Sacan la cuenta, ¿verdad? Y obtienen la calidad. Una calidad de 0,64. Si usted la quiere llevar a porcentaje, la multiplica por 100 y ya estaríamos hablando de un 64%. Eso significa que en esa mezcla líquido-vapor no sé cuánto de líquido hay ni cuánto de vapor hay, porque no me están dando la masa del sistema. O sea, no sé cuánta masa de líquido saturado ni de vapor saturado hay en la mezcla. Pero lo que sí sé es que predomina la fase de vapor, porque recuerden que la calidad es la composición másica del vapor en la mezcla. Si la calidad o esa composición másica del vapor es mayor que 0,5, significa entonces que está predominando la fase de vapor. Si la calidad me da justamente 0,5, eso significa que tengo 50% en masa de líquido y 50% en masa de vapor. Si la calidad me está dando 0,64 es porque tengo 64% en masa de vapor. O sea, está predominando en masa la fase de vapor. Y bueno, para verlo gráficamente, usted aquí decide si quiere hacer un diagrama TB o PV
no es que porque usted tome un diagrama u otro va a cambiar la fase presente, eso no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, eso sí, el domo, tienen que dibujar el domo termodinámico. Asegúrense siempre de dibujar el punto crítico. En este caso, como es un diagrama TV, sería la isóbara crítica con el valor de la presión crítica para el agua, porque la presión crítica y la temperatura crítica varían según la sustancia, y esta sería la temperatura crítica del agua. Me voy un momento a las tablas para recordar lo siguiente. En la tabla de agua saturada, en el caso particular del agua, la última fila se corresponde a las propiedades del punto crítico. Nos damos cuenta de que efectivamente son propiedades del punto crítico porque los valores de UFG, HFG y SFG son cero. Y recuerden que en el punto crítico no distinguimos, o sea, si usted se mueve sobre esa línea, usted pasa directamente del líquido al vapor saturado, o sea, no hay ese proceso, no vemos ese espacio donde coexisten las dos fases. ¿Okay? Ahí no se distingue, justo en ese punto crítico no la distinguimos, entonces son cero estas propiedades. ¿Qué pasa si la sustancia que tengo no es agua y en la tabla no aparece la línea del punto crítico? Pues no se preocupen, muchachos, porque en este compendio de tablas tienen esta tabla A1 donde para distintas sustancias aparecen las propiedades del punto crítico. Entonces ahí lo tienen para agua, aire, alcohol etílico, etcétera, etcétera. Si me voy hacia abajo, vamos a conseguir las del refrigerante 134A. Ahí tienen las propiedades del punto crítico. La del refrigerante 12, también lo tienen por aquí. Refrigerante 12. No recordaba que aquí estaba la del refrigerante 12. Creo que en la clase anterior había dicho que no aparecía. Si aparece indicado refrigerante 12 en esta tabla, y usted entonces tomaría los valores de las propiedades del punto crítico, temperatura y presión crítica. Lo que deben tener cuidado es las unidades. Fíjense que estaría en megapascal y en Kelvin. Bueno, entonces aquí ubican su punto, ¿ok? Que realmente, fíjense, este punto ahí lo estoy ubicando a la derecha del punto crítico, pero realmente ahí eso no es porque la calidad es 0.64, no, porque es que el domo termodinámico él no es simétrico. Entonces simplemente representamos el punto dentro de la región de saturación, que se vea que efectivamente el volumen específico está entre los correspondientes valores de B sub F y B sub G, y que la presión de ese estado es la presión, se corresponde con la presión de saturación. Aquí lo vemos clarito. Esta isóbara de 12,352 kilopascal en el lado, en la parte horizontal se corresponde con la presión de saturación a 50 grados Celsius. Eso está clarito. Bueno, voy a pasar entonces al caso B. Caso B, más directo todavía, fíjense. 400 kilopascal y me dice que tenemos vapor saturado. Ahí prácticamente de una vez usted dice vapor saturado, la calidad vale 1. O sea que aquí es sencillamente irnos, vamos a ver cómo lo planteé por acá. Bueno, se tiene vapor saturado a la presión especificada. Como el dato es presión, nos vamos entonces a la tabla de saturación, a la tabla de agua saturada para entrar con presión. Tabla de agua saturada para entrar con presión, tabla A5, y entramos con la presión de, se me olvidó el valor de la presión, de 400 kilopascal. 400 kilopascal, aquí está. Y recordemos de una vez que entonces lo que tiene al lado es el dato de la temperatura de saturación a esta presión, que sería la temperatura del vapor saturado, porque desde el líquido saturado hasta el vapor saturado, pasando por cualquier punto dentro del domo, siempre vamos a estar a presión y temperatura de saturación. O sea que si la presión es 400 kilopascal, la temperatura será la de saturación a esa presión, 143,61 grados Celsius. Y de una vez, muchachos, el volumen específico es el correspondiente valor de B sub G,
porque en el problema me están diciendo que tenemos vapor saturado, la calidad vale 1, entonces leemos el valor de B sub G a 400 kilopascal, 0,46242. 0,46242. Y aquí nuevamente, bueno, decidí hacer un diagrama PV. Si usted quiere puede hacer el diagrama TV, no importa. Solo para que vean dónde se ubica el estado. Domo termodinámico, isoterma que pasa por el punto crítico, por favor, presión del punto crítico, tomamos los datos para el agua. Entonces, esta es la a 400 kilopascal, dibujo la isoterma que se corresponde a la temperatura de 143,61 y vean que en la parte horizontal obviamente vemos que esa es la temperatura de saturación a la presión de 400 kilopascal y justo el estado de vapor saturado que me está indicando está en la frontera, en el borde derecho, la línea derecha de la campana, con su correspondiente valor de volumen específico, 0,46242. Bueno, ahí lo tienen. Similar sería si en lugar de ser vapor saturado hubiera sido líquido saturado. Entonces usted lee los valores, el valor es de B sub F, pero es la misma presión de saturación a 400 kilo, es la misma temperatura de saturación a 400 kilopascal, la misma temperatura de saturación a 400 kilopascal, pero hubiera leído por aquí el valor de B sub F. Aquí estoy dibujando solo el estado que estoy identificando. Bueno, esa es la parte B. Parte C, me dan presión y temperatura. Bueno, y justamente en los casos C y D, vamos a utilizar una estrategia para el caso C y otra para el caso D, para entonces ustedes se familiaricen con las dos formas en que podemos resolver. Me dan presión y temperatura, temperatura y presión, en ambos casos. Recuerden que lo que está en rojo es información que agregamos al identificar las fases en cada caso. Bueno, me voy con el caso C. Vamos a ver. Bueno, como tengo presión y temperatura, fíjense lo que hice. De la presión y la temperatura, o sea, dos datos, voy a tomar primero uno de los dos. O sea, me voy a concentrar primero en uno de los dos. Me concentré en la presión. O sea, de los dos datos, P y T, tomé la presión P. Con esa presión P de 500 kilopascal, busqué la temperatura de saturación. Esa temperatura de saturación es de 151,83. Yo no estoy diciendo que la temperatura del estado es 151,83, porque sería 151,83 si al final resulta que con esa presión de 500 kilopascal yo tengo mezcla líquido-vapor, o tengo líquido saturado o vapor saturado. Pero este primer paso es solo para comparar. Repito entonces, de la presión y la temperatura que me dan, tomo solo la presión. Y con esa presión me voy a la tabla de agua saturada, que es justamente esta. Vamos a chequear. Aquí está la de agua saturada para entrar con presión. Y entro a la presión de 500 kilopascal. Y leo la temperatura de saturación, 151,83. Leo. Ahora, el siguiente paso va a ser comparar la temperatura, que es dato, con la temperatura que me dio de saturación a 500 kilopascal. Voy a recordar cuál es esa temperatura, es 250, para ver. 250 grados Celsius. Aquí la tengo. Con 500 kilopascal busqué la temperatura de saturación, esa presión, y ahora esa temperatura la voy a comparar con la temperatura dato, que es 250, porque el estado está a 250 grados Celsius. Bueno, de esta comparación, entonces podemos tener tres posibilidades. Si la temperatura dato es menor que la temperatura de saturación a la presión dada, tenemos líquido comprimido. Si es igual, es mezcla líquido-vapor, y si es mayor, es vapor sobrecalentado. Resulta que la temperatura que tenemos de 250 es mayor que la temperatura de saturación. En consecuencia, tenemos vapor
sobrecalentado. Este es el procedimiento. Esto que acabamos de hacer es el procedimiento para hallar la fase. Entonces no estamos a 500 kilopascal y 250 grados Celsius en la zona de vapor sobrecalentado. Esta temperatura de saturación solo sirvió para identificar la fase presente. ¿Qué toca hacer ahora? Como la tabla de arriba que estamos completando me pide también volumen específico, entonces usted debe irse, porque ya sabe lo que tiene, que es vapor sobrecalentado, usted debe irse a la tabla de vapor sobrecalentado que corresponda. Pero resulta que para entrar a las tablas de vapor sobrecalentado, usted tiene la presión indicada en megapascal. O sea que esos 500 kilopascal los debe llevar a megapascal, que equivale a 0,5 megapascal. Recuerden que kilopascal es 10 a la 3 y megapascal es 10 a la 6. El prefijo kilo es 10 a la 3 y el prefijo mega es 10 a la 6. Entonces, 500 kilopascal es lo mismo que 0,5 megapascal. Entonces se va a la tabla de 0,5 megapascal, que aquí está. Y una vez que nos ubicamos en la presión de 0,5 megapascal, lo siguiente es ubicarnos en la temperatura que me dan, 250. Entonces verifiquemos arriba el orden, aunque bueno, en la mayoría de las tablas igual. Volumen específico, energía interna, entalpía, entropía específica. Entonces, repito, a 0,5 megapascal entramos a la temperatura de 250 grados Celsius y leemos el correspondiente valor de volumen específico, 0,47443 metro cúbico por kilogramo. ¿Qué pasa? Bueno, aquí vemos que la temperatura va de 50 grados Celsius en 50 grados Celsius. Resulta que no siempre la temperatura que nos van a dar de datos está directa en la tabla, y tampoco, o no necesariamente la presión. Ya eso lo iremos practicando más adelante y veremos qué se hace. Bueno, el valor es 0,47443, aquí lo vemos, y por tratarse de un vapor sobrecalentado no aplica el concepto de calidad. En la tabla arriba escribimos Na, no aplica. No es que usted se va a poner a inventar que como es vapor sobrecalentado está a la derecha del domo, entonces la calidad es mayor que 1 porque la del vapor saturado vale 1. No, señor. El concepto de calidad solo aplica dentro del domo, desde líquido saturado cuya calidad es 0 hasta vapor saturado cuya calidad es 1, y la calidad dentro del domo de saturación o del domo termodinámico estará comprendida entre 0 y 1. Bueno, aquí vemos el diagrama. En este caso decidí hacer un diagrama PV. Y es que el mismo diagrama, muchachos, si usted grafica sin saber estas reglas de que si T es mayor que T de saturación, que si es menor, usted grafica y va a lograr saber qué hay. Fíjense lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a hacer un diagrama PV. Tenemos el domo termodinámico. Trazamos la isoterma crítica. Aquí está indicada la presión crítica y recuerden que nosotros habíamos tomado presión 500, el dato, presión de 500 kilopascal. Entonces, si aquí estamos ubicando, vean el cursor, 500 kilopascal, entonces cuando yo me voy horizontal, justo en este punto donde está el cursor, por ahí trazo la isoterma de 151,83. Usted dirá, bueno, ¿y por qué es esa isoterma? Por supuesto, mire, toda esta isoterma, precisamente por ser una isoterma, porque todos los puntos están a la misma temperatura. Y en la horizontal, esa temperatura vendría a ser la de saturación a 500 kilopascal. O sea que a 500 kilopascal en esta horizontal, ahí vemos claramente que estamos a la temperatura de saturación de 151,83 grados Celsius. Claro, todos estos puntos aquí, donde está el cursor, también estarían a esa temperatura. Y todos estos puntos de aquí también estarían a esa temperatura.
pero resulta que el punto de nosotros está a una temperatura de 250 kilopascal, que es mayor que esta, o sea que usted tiene que dibujar una isoterma por encima. Para dibujar una isoterma de 250 grados Celsius por encima y cortar a 500 kilopascal, el punto queda claramente en la zona de vapor sobrecalentado. Repito, para que la isoterma de 250 grados Celsius, que es esta, está por encima de la anterior, la que había dibujado, de 151,83, para que esta isoterma corte la presión de 500 kilopascal, el punto tiene que estar en la región de vapor sobrecalentado. Al irme vertical y hacia abajo, leemos el correspondiente valor de volumen específico. O sea que si usted no se aprende estas reglas, gráficamente usted va a lograr saber qué hay. ¿Ok? Bueno. En el caso de, igual, recordemos que les había dicho que teníamos temperatura y presión como datos. Vamos a ver la estrategia aplicada para determinar qué hay. Bueno, en este caso, como arriba, para el caso C, tomé como dato la presión, ahora para el caso D, voy a tomar como dato la temperatura. Ya voy a leer, ya voy a repasar eso de cómo voy a comparar, pero sin saberme esas reglas de comparación, ¿cuál sería el procedimiento? Como me dieron presión y temperatura, ahora en este caso voy a tomar como primer dato la temperatura. La temperatura es 110 grados Celsius. Y a esa temperatura de 110 grados Celsius vamos a buscar la presión de saturación. Me voy entonces a la tabla de agua saturada con temperatura. Agua saturada entrando con temperatura. Y a 110 grados Celsius leemos el correspondiente valor de presión de saturación, 143,38. 143,38. 143,38. Y ahora esta presión la voy a comparar con el segundo dato que me dieron, que es la presión dada. La presión dada es de 350 kilopascal y resulta que la presión dada de 350 kilopascal vemos que es mayor que la presión de saturación a 110 grados Celsius, que es la temperatura dada. Ahora sí, según las reglas de aquí arriba, cuando la presión dada es mayor que la presión de saturación a la temperatura dada, tenemos líquido comprimido. Si es igual, tenemos mezcla líquido-vapor, y si es menor, tenemos vapor sobrecalentado. En nuestro caso, 350 kilopascal resulta mayor que la presión de saturación a 110 grados Celsius, que es 143,38 kilopascal. En consecuencia, tenemos líquido comprimido y de una vez no aplica el concepto de calidad porque estamos fuera del domo termodinámico. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo leí este volumen específico. Sin embargo, aquí me quiero adelantar un poco para que veamos el gráfico, muchachos. Y nuevamente el gráfico, sin saberse las reglas de comparación, el gráfico bien hecho con los datos correctos, le va a decir a usted cuáles son las fases presentes donde se ubica el estado. Hice un diagrama TV, domo termodinámico, isóbara crítica para el agua con su correspondiente valor de temperatura crítica. Ubico mi valor de 110 grados Celsius y digo, bueno, para 110 grados Celsius, atención, no se confundan, para 110 grados Celsius dibujo aquí la isóbara de 143,38. Porque cuando me ubico en la horizontal me doy cuenta claramente de que 143,38 kilopascal es la presión de saturación a 110. Recuerden que cuando me muevo hacia horizontalmente debo estar a presión y temperatura de saturación. Entonces de una vez a 110 toco el domo, dibujo de una vez ahí la isóbara de la presión de saturación que leímos de la tabla.
y resulta que la presión que tenemos es mayor que esta que leímos de la tabla. Bueno, para que teniendo una presión mayor, en este caso de 350 kilopascal, la isóbara corte a la temperatura de 110, el estado tiene que estar en la región del líquido comprimido. Repito, para que esta isóbara, estando por encima de la que leímos de la tabla, la que dibujamos anteriormente, corte a la temperatura de 110, el estado tiene que ser de líquido comprimido. Verticalmente hacia abajo tendríamos el volumen específico. Sin embargo, recordemos que teníamos una característica particular para los líquidos comprimidos, y es que para el líquido comprimido las propiedades termodinámicas suelen ser más sensibles con la temperatura que con la presión. Eso por un lado. Y por otro lado, si bien para algunas sustancias no tenemos datos de líquido comprimido, para el agua las tablas de líquido comprimido, vamos a buscarlas, para el agua las tablas de líquido comprimido empiezan, aquí está, miren, agua líquida comprimida, las tablas empiezan en 5 megapascal. Nosotros estamos hablando de una presión de 350 kilopascal, o sea, 0,35 megapascal, estamos lejos de esta presión. Entonces no tenemos tabla prácticamente, ¿ok? Entonces, una buena aproximación es esta que está aquí resaltada, y es que vamos a decir que para un líquido comprimido la propiedad es aproximadamente la misma que la del líquido saturado a la temperatura dada. O sea, nos olvidamos de los 350 kilopascal, tomamos los 110 grados Celsius y con esos 110 grados Celsius me voy a la tabla de saturación con 110 grados Celsius. A ver, aquí con 110 grados Celsius, aquí está, tabla de agua saturada, con 110 grados Celsius. Recuerde, me olvidó de la presión. Usted no va a decir que usted está a esta presión, usted está a 350 kilopascal, pero usted va a decir que el volumen específico es el del líquido saturado a esa temperatura dada. Estamos haciendo una aproximación que es bastante buena. En el CENGEL, si quieren profundizar un poco más, explican, digamos, qué tanto error se comete haciendo esa aproximación, pero es la alternativa que tenemos más sencilla a falta de tablas de líquido comprimido. Entonces, el volumen específico del líquido comprimido es aproximadamente igual al volumen específico del líquido saturado a la temperatura dada. Y aquí lo tenemos, 0,001052. Y ya habíamos dicho que no aplica el concepto de calidad. Bueno, ahí tienen entonces la tabla ya completa, ¿verdad? Recuerden que todo esto que está en rojo nosotros lo llenamos, ¿ok? Fue la información que adicionamos a la tabla. Y bueno, listo. Esa es la manera de identificar. Por supuesto, hay que practicar para saber identificar las fases presentes. En este primer parcial en particular, se les pide que demuestren en su examen el procedimiento para hallar la fase. O sea, no me pueden decir, bueno, excepto que por supuesto sea un dato directo de un problema de examen. Pero si no dice que cuáles son las fases presentes, usted debe indicar el procedimiento para hallar la fase. O sea, ¿qué hizo? Comparó P con P de saturación, comparó T con T de saturación. Tienen que indicar el procedimiento para hallar la fase. Bueno, por aquí tenemos un segundo ejercicio, que ya aquí, bueno, como ya he explicado con detenimiento en el problema anterior, lo que sea similar, pues no hace falta que lo profundice mucho. Recuerden que tienen el chat, el grupo de WhatsApp para consultar las dudas, y por supuesto también los encuentros presenciales. Bueno, en este caso particular me dicen, complete la tabla. Lo mismo, muchachos, los datos en negro, lo que está en negro son los datos que me dan en la tabla, y lo que está en rojo es lo que nosotros hemos completado.
Me dicen que esa tabla es para el refrigerante 134A y los datos me los dan en sistema inglés. La idea de, de hacer este ejercicio es precisamente que ustedes vean que entrar a las tablas en sistema inglés es exactamente igual que entrar a las tablas del sistema internacional. Lo único es que, bueno, manejamos unidades del sistema inglés. De una vez entonces voy a ubicarme aquí en el compendio de tablas, en la segunda mitad de las tablas. Déjenme moverme por aquí, donde comienzan las tablas del sistema inglés. Sistema inglés, vamos a ver. Ajá, sistema inglés. Cuando aparezca, por aquí está. Listo, sistema inglés, aquí está. Termina aquí, arranca el sistema inglés. Listo, esta tabla. Me voy a ubicar de una vez en la de refrigerante 134A saturado, porque ustedes saben que ese es el primer paso, ya usted lo sabe. El primer paso es ubicarse en la tabla de saturación para averiguar qué hay. Bueno, aquí está. Tabla refrigerante 134A saturado, tabla de temperatura. Vean que la estructura es la misma que ya hemos visto antes para el agua. Y me voy al ejercicio. Bueno, aquí en lugar de volumen específico me dan entalpía específica. Lo mismo que hice con el volumen específico en el problema anterior, lo hacemos ahora con la entalpía específica. Bueno, aquí está, miren. Me dan presión y entalpía. La presión en PSI y la entalpía en BTU por libra masa. Bueno, el procedimiento es el mismo que hicimos para el caso cuando me dan como dato el volumen específico. A esta presión, usted entra a la tabla de saturación, lee los correspondientes valores de HF y HG y compara. Si da menor que HF, mayor que HG o entre HF y HG, usted logra concluir si es líquido comprimido, vapor sobrecalentado o mezcla líquido-vapor respectivamente. Entonces listo, miren, a 80 PSI. En esta tabla entramos con temperatura, nos vamos a la tabla para entrar con presión. Para el refrigerante, ubíquense en la sustancia correcta y listo, mire, a 80 PSI leemos los correspondientes valores. Por aquí usted se va horizontalmente, se ayuda con una reglita, lee el valor de HF y el valor de HG y compara. Y resulta que el valor que me están dando de 78 BTU por libra masa está entre B sub F y B sub G. Por lo tanto, tenemos mezcla líquido-vapor. La temperatura es la de saturación a la presión de 80 PSI. Aquí lo tenemos, a 80 PSI. La temperatura es la de saturación a esa presión. Y automáticamente usted sabe que debe calcular el valor de la calidad, donde la ventaja aquí que tienen es que el valor de HFG aparece ya en las tablas. Vuelvo otra vez a las tablas. No me gusta cambiar mucho hacia las tablas porque me parece que visualmente es un poco molesto para ustedes. Revisen las tablas en físico. Pero a 80 PSI, usted lee los valores. Aquí está la resta de una vez, HFG. ¿Ok? Entonces aquí aplican la formulita, la H dada, menos HF, que lo leímos de la tabla, entre HFG, que también lo leímos de la tabla. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y aquí está el correspondiente valor de 0,57. Bueno, al graficar, muchachos, bueno, aquí hice un diagrama porque todavía no hemos visto, no vayan a inventar porque no lo hemos visto. Hacer un diagrama pH, que sí existe, pero yo aquí simplemente hice el diagrama PV, ¿ok? No, como no me lo piden, no hallé el valor del volumen específico y aquí quizás debimos haber puesto el volumen específico, si es mejor con las tablas, para ser como consistente. Aunque realmente no grafiqué ahí ningún valor, ¿ok? Que debía ser en pie cúbico por libra masa, pero no tiene mayor importancia porque no indiqué ningún valor aquí abajo, ¿ok? Entonces, bueno,
Tenemos por aquí la isoterma crítica, la presión crítica, y estamos a una presión de 80 pSI. Dibujan su isoterma correspondiente y están dentro del domo. ¿Ok? Bueno, no tiene mayor dificultad, ¿verdad? Segundo caso, miren aquí, temperatura de 15 grados Fahrenheit, calidad 0,6. Ya al darles una calidad de 0,6 le están diciendo que tienen mezcla líquido-vapor o vapor húmedo, es lo mismo. Entonces aquí miren, sencillo. Lo que van a hacer entonces es que de una vez la presión es la de saturación a los 15 grados Fahrenheit que les dan como dato. La calidad es 0,6. Tienen que leer de la tabla HF y HFG y hallar la entalpía. En el caso anterior, conocida la entalpía, buscamos la calidad. Aquí no. Y vamos a hallar la entalpía conocida la calidad de 0,6. ¿Ok? Ven, aquí está. Les da la entalpía de 69,915 BTU por libra masa. Saquen bien su cuenta y nuevamente en su diagrama, ¿verdad? Hice un TV, ok, su isóbara crítica, dibujan por aquí la isóbara que corresponde a los 75 grados Fahrenheit y están dentro del domo termodinámico, ok. Bueno, y aquí como les dije, quizás este volumen habría que escribirlo como pie cúbico por libra masa, pero como indiqué, como no estoy representando ningún valor aquí abajo, no hay mayor error. Si quieren, si gustan, lo pueden acomodar, ¿ok? No hay problema. Bueno, caso C, me dan temperatura y presión. Hacemos prácticamente lo mismo del problema anterior, solo que ahora es con el refrigerante. Bueno, aquí tienen para que lo recuerden, ¿verdad? Cuáles son, digamos, las reglas de comparación. Entonces, a la temperatura de 10 grados Fahrenheit, me fui y busqué la presión de saturación. Como la presión que me dieron de datos es mayor que la de saturación, como la presión que me dieron de datos es mayor que la de saturación, tenemos líquido comprimido. Aquí está la regla, ¿verdad? La regla correspondiente. Bueno, vamos a chequear a 10 grados Fahrenheit. Vamos a ver por aquí. Arriba. A 10, para ver, aquí está a 10 grados Fahrenheit. Usted lee la correspondiente presión de saturación a esa temperatura. Eso es porque tomé como dato 1, entre la presión y la temperatura, tomé como dato 1 la temperatura, pero puede haber tomado como dato 1 la presión. Ya eso lo hicimos en el problema anterior. O sea, no es que estoy obligado, o mejor dicho, tengo P y T. ¿Cómo sé si tomo como dato 1 la presión o dato 1 la temperatura? Es indistinto, como usted quiera, como usted se le provoque, como le haga más fácil, ¿okay? Entonces resulta que es líquido comprimido. Como para el refrigerante 134A no tenemos tabla de líquido comprimido, hacemos la aproximación. La propiedad del líquido comprimido, que en este caso la que ando buscando es la entalpía, es aproximadamente igual a la entalpía del líquido saturado con la temperatura. O sea que a 10 grados Fahrenheit usted lee el correspondiente valor de HF, por aquí, HF, aquí está, 15,318. Este puntico es coma decimal, separación decimal, 15,318 BTU por libra masa. Y por supuesto, no aplica el concepto de calidad porque estamos fuera del domo. Y aquí el siguiente ejercicio, ¿verdad? Presión y entalpía. Miren, el procedimiento para hallar la fase, presión y entalpía, es lo mismo del caso A, pero vamos a ver algo aquí distinto, que es irnos a la tabla que corresponde, porque en el caso A dio mezcla líquido-vapor. Bueno, aquí está la representación gráfica del caso C. Ya eso se los expliqué. Repasen cómo debe plantearse ese diagrama. Y bueno, veamos aquí, muchachos, el caso D, que esto es nuevo.
O sea, no lo habíamos practicado en el problema anterior. Bueno, a la presión dada de 180 psi, leemos los correspondientes valores de HF y HG y comparamos. Y resulta que la entalpía que me dan, que es 125, es mayor que HG. Al ser mayor que HG, es vapor sobrecalentado. Si me hubiera dado menor que HF, es líquido comprimido. Y si me hubiera dado entre HF y HG, es mezcla líquido-vapor. Entonces 125 es la entalpía BTU por libra masa, me dio mayor que HG. A 180 psi estamos en vapor sobrecalentado. Nos debemos ir entonces a la tabla de refrigerante como vapor sobrecalentado. Aquí está, refrigerante sobrecalentado o vapor de refrigerante 134A sobrecalentado. Veamos, me ubico en la presión 180 psi, aquí está, es esta que está aquí. Y no voy a entrar con temperatura como lo hice en el ejercicio 1, porque recuerden que hubo un ejercicio, una parte del ejercicio 1 donde nos dio vapor sobrecalentado y entrábamos a la tabla de vapor sobrecalentado después de la presión con la temperatura, pero aquí la temperatura no es dato. Aquí el dato es la entalpía. Esa entalpía que es 125. Bueno, entonces estamos en 180 psi y ahora bueno, miren, sería cuestión a ver si tenemos una entalpía, que la entalpía que mejor dicho, la entalpía que es dato aparezca de una vez aquí dentro de la tabla de 180 psi, pero 125 tal cual no aparece. Tengo valores más cercanos 124,17 y 129,46. O sea que la temperatura debe estar entre 140 y 160, que es lo que quiero. ¿Ok? O sea que la entalpía de 125 está entre estos dos valores, entre las dos temperaturas, entre 140 y 160. Bueno, cuando eso sucede, hay que aplicar un procedimiento conocido como interpolación. ¿Cómo es la interpolación? Y ojo, voy a interpolar entalpía y voy a hallar temperatura, pero yo puedo con estos valores, con ese 125 de entalpía específica, interpolar para hallar energía interna, que debería estar entre estos dos valores que estoy indicando aquí con el cursor, o entre estos dos valores de volumen específico, o entre estos dos valores de entropía, pero voy a hacerlo con la temperatura porque es lo que están pidiendo. Entonces, interpolar, como su nombre lo indica, interpolar. O sea, el valor que tengo como dato está entre dos valores, está entre ellos, no estoy extrapolando, vamos a evitar extrapolar, o sea, que el valor esté por fuera de estos dos valores. O sea, 125 está entre estos dos valores. Entonces, la interpolación lineal lo que hace es, a partir de estos dos valores de entalpía y de estos dos valores de temperatura conocidos, la interpolación lineal no es más que construir una línea recta con ese, digamos, con esos dos pares ordenados. Esos dos pares ordenados serían a 140 la entalpía es 124,17 y a 160 la entalpía es 129,46. Entonces, construimos una línea recta y luego decimos, bueno, cuando la entalpía es 125, hallamos la ecuación de una recta. Cuando la entalpía es 125, ¿qué temperatura tenemos? ¿Verdad? Bueno, cada vez que haya que interpolar, muchachos, me tienen que hacer la tabla de los valores que están tomando. Fíjense que a 124,17 la temperatura es 140, a 129,46 la temperatura es 160, 125 que es la entalpía que es dato, usted va a tomar el valor que esté más cerca por encima y por debajo, lo más cerquita, para que la interpolación lineal sea una mejor aproximación y cometamos menos error. ¿Ok? O sea, lo que estamos suponiendo es que este par ordenado de aquí arriba y este par ordenado de aquí
están tan cerca entre sí que los podemos unir a ellos a través de una línea recta y que el valor que tengo como dato, que es 125, y el que quiero hallar, entonces está entre ellos dos. Por eso esa es interpolación, se llama interpolación. Bueno, entonces tarea, porque no vamos a estar interpolando manualmente, sería mucho tiempo perdido, ¿ok? No es difícil, pero sí implica un tiempo. Entonces tarea con sus calculadoras, ver este procedimiento de interpolación donde usted, digamos, sustituye dos valores. Para este valor de X tengo este valor de Y, para este valor de X tengo este valor de Y, y luego mira, para esta X que es 125, ¿cuánto vale Y? Eso es lo que estamos haciendo básicamente. Y al interpolar, la temperatura es 143 grados Fahrenheit y no aplica el concepto de calidad simplemente porque estamos fuera del domo. ¿Ok? Bueno, a medida que vayamos haciendo problemas, vamos a ir resolviendo otros casos de otras interpolaciones. A veces hay que interpolar varias veces, porque imagínense, si no me hubiesen pedido solo temperatura, como mencioné hace rato, sino que me hubiesen pedido volumen, me hubiesen pedido energía interna, hay que interpolar varias veces. Y también hay que ver lo que se conoce como interpolación doble. Eso se los voy a explicar más adelante. Bueno, al graficar, muchachos, ustedes saben, en un diagrama PV tienen su isoterma crítica, ¿verdad? Dibujan a los 180 pSI el valor que habíamos leído de temperatura de saturación, y como es mayor, pues obviamente al cortar les da que justamente el punto está en la región de vapor sobrecalentado. Y bueno, aquí está el caso E, se los dejo para que lo realicen ustedes. Sin embargo, en la tabla de aquí arriba tiene las respuestas, ¿ok? Para que ustedes entonces revisen ese caso. Recuerden que los datos que están en negro, que lo que está en negro, mejor dicho, son los datos. Entonces, bueno, no tiene mayor complicación, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, por el chat o en la consulta presencial. Ya bueno, para entonces terminar con esta clase, vamos a hacer un ejercicio donde todo, vamos a ver, no es solamente determinar qué hay. A veces hay que hacer unos cálculos adicionales muy sencillos, por supuesto, y graficar, porque no vamos a hablar de solamente tener un estado en particular, sino una secuencia de procesos donde hay varios estados. Vamos a ir calculando propiedades en cada uno de esos estados, y al final lo que se quiere es que usted represente gráficamente, bien sea en un diagrama PV o en un diagrama TV, cuál es cómo se ve esa secuencia de procesos. Entonces, bueno, aquí dice, un sistema contiene vapor de agua saturado. De una vez aquí ya me están diciendo que es agua saturada, vapor saturado de agua, no tengo que averiguar qué hay. Vapor saturado de agua a 2 megapascal con un volumen de 0,03 metros cúbicos, volumen geométrico. Esa cantidad, esa agua que tenemos, esa muestra de agua, ese sistema, se enfría a volumen constante hasta que alcanza una temperatura de 200 grados Celsius. A continuación, el sistema se expande. Expandirse es aumento de volumen de manera isotérmica a temperatura constante hasta duplicar su volumen. Entonces tenemos un primer proceso a volumen constante y luego tenemos un proceso a temperatura constante que finaliza cuando el volumen se duplica. Con esa información nos mandan a determinar la presión al final de la primera y la segunda etapa. Primera y segunda etapa o primer y segundo proceso, es lo mismo. O sea que incluso ya el ejercicio me está diciendo que tengo dos procesos. ¿Ok? Serían entonces 3 estados y 2 procesos. Vamos a visualizarlo. Primer estado, vapor saturado a 2 megapascal. Luego, enfriamos a volumen constante hasta que la temperatura es 200 grados Celsius. Segundo estado. Luego, aumentamos el volumen a temperatura constante hasta que se duplica el volumen. Tercer estado. Nos piden también el cambio de entalpía en cada etapa o en cada proceso y levantar los diagramas PV trazar los diagramas PV y TV de la secuencia de procesos. Bueno, siempre es bueno hacer una tablita donde visualicemos cada uno de los estados. Aquí está, miren, estado 1, vapor saturado
a presión 1 de 2 megapascal con un volumen de 0,03 metros cúbicos. Por tratarse de un vapor saturado, la temperatura es la de saturación a 2 megapascal. El volumen específico es B sub G a 2 megapascal. Ya van a ver por qué necesito el volumen específico. Y la entalpía es Hg a 2 megapascal. No lean propiedades que no necesiten. Usted dirá, bueno, ¿y cómo sé si tengo que leer la energía interna o la entropía? No. El volumen específico ya van a ver por qué es necesario en un cálculo que vamos a realizar a continuación. Y la entalpía la necesito por la pregunta B. Si en lugar de pedirme cambio de entalpía en cada etapa me pidieran cambio de energía interna en cada etapa, entonces leo la energía interna. O cambio de entropía en cada etapa, leo la entropía. Cambio de volumen en cada etapa, con más razón tendría que leer el volumen en cada estado. Procuren leer solo las propiedades que necesitan. Por supuesto, presión y temperatura la necesitamos en todos los estados porque tengo que hacer los diagramas PV y TV. Y por supuesto el volumen también. Miren, esta es otra señal. O sea que así yo no vaya a hacer ese cálculo que les dije donde necesitaba el volumen específico. El hecho de que tenga que construir los diagramas PV y TV, necesito volumen específico, presión y temperatura en cada estado. Bueno, el estado 1 es de vapor saturado. Ustedes se van a las tablas de agua saturada entrando con presión de 2 megapascal, que es 2000 kilopascal. Leen la temperatura de saturación y los correspondientes valores de B sub G y Hg. Ahora bien, como en el estado 1 tengo el volumen geométrico, a eso me refería, muchachos. Miren, el volumen específico es volumen geométrico entre la masa. Como tengo el volumen específico que lo leo de la tabla y el ejercicio me da el dato del volumen geométrico, entonces puedo hallar la masa. Importante en esta ecuación, muy importante. Vean que el volumen específico 1 tiene el subíndice y el volumen geométrico 1 tiene el subíndice. La masa no lo tiene. Por aquí por ninguna parte me están hablando que en ese recipiente, que ese sistema haya entrado o salida de masa. O sea que vamos a suponer que la masa es constante. Tendríamos entonces un sistema cerrado. Si entrara o saliera masa, pues tendría que decirlo en alguna parte o haber datos en el ejercicio como para usted darse cuenta de que efectivamente la masa no es constante. Bueno, entonces sustituyendo tenemos una masa de 0,30 que no hace falta llamarla masa 1 porque esa masa es constante. Bueno, ¿cómo conectamos entonces el estado 1 con el estado 2? Me voy arriba otra vez. Recuerden que el agua se enfría a volumen constante, o sea que el volumen 2 es el mismo volumen 1 hasta que la temperatura es 200 grados Celsius. Ahí tengo las dos propiedades que necesito. Por supuesto, aquí la cuestión está en que usted a la tabla no va a entrar con volumen geométrico, no puede. Usted tiene que entrar con propiedades intensivas, o sea, usted necesita el volumen específico. Bueno, muchachos, muy sencillo aquí. Como el volumen de 1 hasta 2, el volumen geométrico es constante y la masa, acabo de decir que también es constante, el volumen geométrico, el volumen específico será constante. Repito, como el volumen geométrico de 1 a 2 es constante y en este sistema la masa permanece constante, el volumen específico también debe serlo. O sea que el volumen específico 2 es el mismo que leímos para el estado 1. Pero la temperatura 2 es 200. Ojo, no es porque sea el mismo volumen 2, el volumen 2 sea el mismo volumen 1, entonces es vapor saturado. No señor, porque usted en el estado 1 está a 2000 kilopascal y en el estado 2 usted está a 200 grados Celsius. Con este volumen, que es el volumen 2, el específico 2, y con la temperatura de 200 grados Celsius, usted tiene que averiguar qué hay. ¿Cuál es el procedimiento? Ya lo vimos. Con la temperatura, me voy a la tabla de agua saturada, leemos los correspondientes valores de B sub F y B sub G, y resulta que el volumen 2 está entre B sub F y B sub G. En consecuencia, tenemos mezcla líquido-vapor. Por tratarse de una mezcla líquido-vapor,
La presión 2 es la presión de saturación a 200 grados Celsius, que la leemos directamente de la tabla. Repito, como nos dio mezcla líquido-vapor, la presión 2 es la presión de saturación a la temperatura 2, que es dato, porque del estado 2 los datos son la temperatura y el volumen específico. Averiguo que hay mezcla líquido-vapor, la presión es la de saturación a 200 grados Celsius. Aprovechen y determinan la calidad, conocidos los volúmenes específicos, con los correspondientes valores de B sub F y B sub G, y la calidad es 0,78. Siempre que usted tenga mezcla líquido-vapor, usted debe hallar la calidad. Y en este ejercicio particular, como necesito el cambio de entalpía en cada etapa, necesito hallar la entalpía en el estado 2. Como tenemos mezcla líquido-vapor, la entalpía se halla con la fórmula a partir de la calidad. O sea que usted va a decir que la entalpía 2 es HF más X2HFG. Lee en la tabla a 200 grados Celsius los valores de HF y HFG y sustituye en la fórmula. ¿Ok? Entonces ya tenemos la presión para el diagrama, el volumen específico 1 es el mismo 2 para el diagrama, la temperatura 2 es dato y habíamos calculado la calidad precisamente porque, miren, sin esa calidad no hubiésemos podido hallar la entalpía que me la piden en el ejercicio cambio de entalpía en cada etapa. Por eso que usted ve que aquí en el resumen de aquí inicial escribí, les indico que necesito la entalpía 1, la entalpía 2 y la entalpía 3. Bueno, para el estado 3 tengo el volumen 3 porque me dicen, disculpen que tenga que subir acá, que el sistema aumenta su volumen, se expande hasta que el volumen es el doble. Ahí no está entrando ni saliendo masa. Si el volumen geométrico es el doble, el volumen específico es el doble también. Para sistema cerrado, masa constante, si el volumen geométrico es constante, el volumen específico es constante. Si el volumen geométrico se duplica, el volumen específico se duplica. Por eso ustedes ven aquí que en el estado 3 el volumen 3 es el doble del volumen 2, el específico, lo calculé, y como el proceso de 2 a 3 es isotérmico, la temperatura 3 es la misma 2 de 200 grados Celsius. A 200 grados Celsius busco los correspondientes valores de B sub F y B sub G, pero aquí solamente escribí el B sub G, bueno, porque ya aquí arriba lo habíamos visto, miren, a los mismos 200 ya habíamos hallado B sub F y B sub G, no voy a volver a escribir esto. O simplemente, si usted copia esto igual, usted se va a dar cuenta ahora que el valor es mayor que B sub G. A veces me escriben cosas como que vapor sobrecalentado mayor que B sub F. No, eso no es concluyente. El volumen específico es menor que B sub F, líquido comprimido, mayor que B sub G, vapor sobrecalentado, y entre B sub F y B sub G, mezcla líquido-vapor. Entonces ahí ya el volumen específico del estado 3 es mayor que el valor de B sub G leído a 200 grados Celsius, vapor sobrecalentado. Bueno, nos tenemos que ir a la tabla de vapor sobrecalentado, muchachos. Y aquí, esto no es que porque hay que buscar presión y entalpía, usted va a decir que eso es una interpolación doble. No, son dos interpolaciones, pero no es interpolación doble. Bueno, me concentro aquí que esto es nuevo, fíjense. La presión no la tengo, la entalpía no la tengo, tengo es el volumen específico y la temperatura. Entonces, pero sí sabemos que es vapor sobrecalentado. Vámonos a las tablas de vapor sobrecalentado, agua, sistema internacional. Vamos a ver por aquí. Vapor sobrecalentado, aquí está, en sistema internacional. Y fíjense, como no tengo la presión, en un principio no sé en cuál de estos rectángulos, en cuál de estos, digamos, de sector, vamos a llamarlo así, no sé en cuál de estos sectores me voy a ubicar. Pero si tenemos la temperatura es 200,
y tengo un volumen específico que debo recordar. 0,199174. Bueno, es un poquito difícil para mí recordar ese número. 0,1991. A ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la temperatura de 200 grados Celsius, usted va a entrar a cada uno de estos sectores a 200 grados Celsius. Y usted va a buscar un volumen específico que esté uno por encima y uno por debajo. ¿Okay? Usted dirá, ah, bueno, mira, pero este está por encima. Para ver. 0,1991. A ver si me acuerdo. 0,1991. Usted dirá, ah, bueno, pero si entras a 200, este está por encima. Sí, pero este también está por encima. Y este está por encima también cuando me cambio de presión. Y a medida que me voy cambiando de presión, voy viendo. Bueno, vamos buscando a 200. Está por encima, está por encima, está por encima. ¿Ok? De 0,19 a 200. Este está por encima. Y este está, miren, por debajo. Listo. Ya sabemos entre qué valores está la presión. O sea que a 200 grados Celsius, que es la temperatura del estado 3, la presión tiene que estar entre 1 megapascal y 1,20 megapascal, porque el volumen específico del estado 3 está entre 0,20602 y 0,16934. O sea que usted va a hacer su tablita de interpolación y va a decir, bueno, cuando la presión es 1 megapascal, el volumen es 0,20602. Cuando la presión es 1,20 megapascal, el volumen específico es 0,16934. Cuando el volumen es 0,199174, que es el volumen del estado 3, te va a hallar la presión. O sea que primero, esto con el cursor, te va a hacer una primera interpolación entre, pues, usando los datos de volumen y presión. O sea, es como que usted dijera, bueno, para este valor de X tengo este valor de Y, para este valor de X tengo este valor de Y, luego con esta X de 0,199174, ¿qué valor de Y tengo? Interpola la presión. Pero como también necesito la entalpía 3, entonces usted aprovecha aquí a 200, a presión de 1 megapascal y temperatura 200, leo la entalpía. A presión de 1,20 megapascal y temperatura 200, leo la entalpía y hace una segunda interpolación con volumen y entalpía. O sea que usted dice, para este volumen tengo esta entalpía, para este volumen tengo esta entalpía. Bueno, dado el volumen 0,199174, ¿qué entalpía tengo? Y hay una segunda interpolación. Entonces no es interpolación doble, es interpolar dos veces. Primero con volumen y presión y luego con volumen y entalpía. Y aquí tienen los dos valores del estado 3 de propiedades que faltaban. ¿Ok? Bueno, ya con eso tenemos todos los datos y de verdad que lo siguiente es muy sencillo, muchachos. Dice cambio de entalpía en cada etapa. Aquí deben estar muy pendientes, muy pendientes. Disculpen un momento. Ajá, aquí deben estar muy atentos, muchachos, porque como dice cambio de entalpía, es con H mayúscula, o sea, no es H minúscula por unidad de masa. Entonces me están pidiendo en cada etapa, me están mandando a determinar el delta H de 1 a 2 y el delta H de 2 a 3. Vean lo siguiente. El delta H de 1 a 2 lo deberíamos calcular como M2H2 menos M1H1. Multiplicamos por la masa para que H minúscula se convierta en H mayúscula. Esto lo estoy haciendo aquí para demostrarles que en este caso, como M2 y M1 es la misma masa, que es constante, que simplemente llamamos M, usted saca factor común M y me queda M que multiplica H2 menos H1. Y en lo sucesivo, si el sistema es cerrado, masa constante, lo voy a hacer directo. ¿Ok?
Ya entonces sustituimos los valores y usted tiene ese delta H. Dio negativo, no importa. ¿Ok? Ahora, ese delta H puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo del tipo de proceso. Vamos a ver más adelante que ese cambio de entalpía está relacionado con el calor, pero no me quiero meter en eso todavía. Simplemente vamos a calcularlo como un cambio de entalpía. Y vean que hacemos el mismo procedimiento de 2 hasta 3. Me piden cambio de energía interna. Bueno, en lugar de H es U, en lugar de S, de H es S. Si me piden cambio de entropía, sería el mismo procedimiento. Y ya usted previamente habrá calculado la energía interna o la entropía específica en cada estado. ¿Ok? Y bueno, ya para finalizar, tienen aquí los diagramas. ¿Ok? Vean los detalles que están en los diagramas. Deben indicar los valores de las propiedades en cada uno de los estados. Si por ejemplo un diagrama PV, deben estar indicadas las presiones de cada uno de los estados, deben estar trazadas las isotermas que pasan por cada uno de los estados, la del punto crítico. En un diagrama TV tienen que estar todas las temperaturas y todos los volúmenes de todos los estados, las isóbaras con sus valores correspondientes, las que pasan por cada uno de los estados, y la isóbara crítica con su correspondiente temperatura. Entonces, bueno, miren, el estado 1 es de, recuerden, de vapor saturado a una presión, bueno, aquí lo dice con megapascal, pudo haberlo hecho usted en kilopascal, ¿ok? Entonces, con la presión de 2 megapascal, a esta presión dibujo la isoterma, perdón, a esta presión dibujo la isoterma correspondiente, tengo el estado 1, que es de vapor saturado. Enfriar, disminuye la temperatura, la siguiente isoterma está más abajo. ¿Ok? Entonces aquí está la segunda isoterma, que está más abajo, a 200 grados Celsius. Y como es a volumen constante, la trayectoria, no sé por qué a veces les da por dibujar las trayectorias con segmentos, con líneas segmentadas. Una flecha continua y la punta de la flecha indica el sentido del proceso. Nos estamos yendo del estado 1 al estado 2 a volumen constante. Aquí está el respectivo valor de volumen específico y evidentemente ahí, mire, corroboramos este estado 2. Usted tiene esta isoterma de 200. Cuando usted se mueve aquí en esta horizontal, esta presión que leemos aquí es la de saturación a la temperatura de 200, porque tenemos mezcla. Entonces usted se movió a volumen constante hasta llegar al estado 2 y luego a temperatura constante. Si usted se mueve a temperatura constante, debe hacerlo sobre la isoterma de 200. ¿Ok? Entonces usted se movió a temperatura constante. Si usted lo deja hasta aquí, hasta donde tengo el cursor, usted está diciendo que el estado final es de vapor saturado, pero no es vapor saturado, es vapor sobrecalentado. Pero usted se movió siempre a 200, de 2 hasta 3. Entonces debe hacerlo primero este pedacito y termina aquí a 200 grados Celsius isotérmicamente, donde miren, se fija el volumen específico y aquí tienen la presión, ¿ok? Que es la presión que interpolamos. Y bueno, en el diagrama TV, más sencillo todavía, porque ubican el estado 1, aquí tienen su isóbara de 2 megapascal, tienen la temperatura correspondiente, que es la de saturación a 2 megapascal, volumen constante, vertical y hacia abajo, porque está disminuyendo la temperatura. Justo en este estado 2, tienen temperatura de 200, con su isóbara correspondiente, ¿ok? Y de 2 a 3 se mueven a temperatura constante. Si la temperatura está en el eje vertical, temperatura constante es horizontal, hasta llegar al estado 3. Pero el estado 3 debe verse en la región de vapor sobrecalentado. Entonces el estado 3 con su volumen, y por el estado 3 pasa esta isóbara de 1,04. ¿Ok? Ambos diagramas deben dar la misma información. O sea, los valores que usted lee en el diagrama PV deben ser los mismos que usted lee en el diagrama TV, pero representando los procesos según la trayectoria, según sea la trayectoria en ese diagrama. Fíjense que en el diagrama PV isotérmicamente es sobre esta línea y continuamos
por este lado que estoy indicando aquí con el cursor. En cambio, en el diagrama TV, isotérmicamente es horizontal. ¿Ok? Horizontal. Fíjense, si bien no los quiero confundir, ¿verdad? Es bueno que lo sepan. Vean que este pedacito, a ver si lo puedo resaltar por aquí. No. Vean este pedacito aquí. Siempre me confundo. A ver. Bueno, la idea es este pedacito de aquí, miren. Aquí, con el cursor. Desde el estado 2. Vean esta zona de aquí. Desde 2 hasta que llegamos al domo, la temperatura es constante, es 200. Pero la presión también es constante porque estamos sobre la isóbara. Y aquí se visualiza exactamente lo mismo, véanlo aquí. Vamos a ver. Aquí déjenme ver si puedo hacer esto otra vez. Aquí, véanlo. Aquí de 2 me muevo a presión constante. De aquí hasta aquí la presión es constante. Y la temperatura también es constante porque me estoy moviendo sobre la isoterma. Eso nosotros lo vimos cuando estuvimos analizando lo de los cambios de fase. ¿Ok? Bueno, es que aquí hice esto que se marcó. Bueno, ya después arreglo esto, no importa. Lo que quería que vieran es esta zona de acá, esta zona de aquí. Moverse dentro del domo, véanlo, lo estamos corroborando. Moverse dentro del domo a presión constante es hacerlo también a temperatura constante y viceversa. Y eso tiene asociado, este pedacito, tiene asociada una interacción de calor, ¿ok? Que lo habíamos llamado calor latente. Más adelante vamos entonces a calcular ese calor también, ¿ok? Bueno, espero no haberlos confundido. De todas maneras, analicen bien esto que les acabo de indicar aquí. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, no duden en escribirme o cuando tengamos nuestros encuentros presenciales. Y bueno, por fin, lo pude acomodar aquí. Se ve muy bien. Esto es lo que quería resaltar, ¿ok? Esto es lo que les acabo de explicar, este pedacito aquí. Repasen eso. Bueno, entonces hay que practicar. Ya entonces entramos en lo que es la interpolación. Ya sabemos identificar las fases. Por supuesto hay que resolver ejercicios, ¿verdad? Y bueno, muchachos, ya en la próxima clase, la número 5, también será de ejercicios donde vamos a abarcar unos aspectos adicionales. Así que bueno, ya con esto pueden resolver problemas de los propuestos y de los recomendados. Y nos veremos entonces en una próxima oportunidad.